experiencia inescapable para el ser humano es que tengamos miedo. De hecho, ya se ha vuelto una costumbre dentro de nuestra relación humana que tengamos una cierta ansiedad permanentemente a lo largo del día. Voy a explicar muy rápidamente algo que quizás usted ya ha escuchado muchas veces. Cuando la gente tiene miedo es porque se siente amenazada por algo. Por ejemplo, una víbora. Al ver una serpiente, el sujeto inmediatamente trata de huir de ella, porque al verla hay una reacción inmediata de peligro que desencadena una serie de cambios hormonales a través de las hormonas del estrés que se producen arriba de los riñones en las glándulas suprarrenales. Estas glándulas, al momento en que excretan las hormonas, en este caso la adrenalina, por ejemplo, ella empieza a producir inmediatamente, pero en milésimas de segundo, un deseo de que usted escape de aquel sitio para que la víbora no pueda hacerle daño. Y para eso lo que provoca es que usted tenga una taquicardia, que el corazón empiece a funcionar de una manera muy rápida. También invita a los pulmones a respirar más rápidamente para que pueda oxigenar esa sangre. Y esa sangre tan importante para que usted huya de la víbora se va a las extremidades, se va a las manos, a las piernas principalmente, para que se llenen de sangre y usted pueda salir corriendo de ese sitio. Cuando usted se encuentre en esas condiciones de temor, en ese momento ya usted se pone a salvo, gracias a esa experiencia que tuvo con la adrenalina, y al momento en que ya se aleja de la víbora, de la amenaza, inmediatamente la adrenalina empieza a pasar y se excreta completamente de su cuerpo. Es muy importante que usted entienda que la adrenalina o las hormonas del estrés rápidamente son excretadas, porque si permanecen mucho tiempo dentro de su cuerpo, le hacen daño a su cerebro. Estas hormonas, inmediatamente cuando aparecen, estimulan el cerebro para que provoque todas estas reacciones físicas y químicas en su cuerpo. Pero, por ejemplo, si usted está ante un temor que se prolonga mucho, por ejemplo, si usted está siendo secuestrado y dura con una amenaza sobre su vida durante horas o días, la angustia no desaparece en ningún momento, las hormonas del estrés siguen estimulando su sistema nervioso central y muy probablemente usted va a tener una lesión cerebral después de eso. Ejemplo de ello son los veteranos que vienen de la guerra y que no quedan bien después de semejantes miedos. Pero en la vida cotidiana, donde uno vive en esta urbe, ¿cuáles son los síntomas que la gente tiene cuando tiene miedo? Generalmente lo que sienten es una tendencia, ¿verdad?, a sentir mareos, las palpitaciones, el respirar intensamente, el temblor de las manos o de las piernas, y empiezan también la ansiedad a preocuparlos. Son seres que están nerviosos y que en algún momento empiezan a no tener un buen sueño, empiezan a tener pesadillas o tienen ansiedad durante el sueño. Cuando la ansiedad es muy crónica y el sujeto padece de este tipo de ansiedad, a veces son seres que usted quizás conoce, que son los que llamamos preocupones. ¿Qué pasa con los preocupones? Todo el tiempo están pensando que algo malo va a pasar. Y entonces pasa algo que de alguna manera ellos estaban previendo, se asustan, y la vida sigue transcurriendo, pero ellos siempre tienen un motivo para preocuparse una y otra vez. La gente que ya tiene problemas de algún tipo, por ejemplo, una cierta timidez, el tener ansiedad puede empezar a provocar complicaciones. Por ejemplo, pueden empezar a aislarse. El miedo, la ansiedad se tranquiliza mucho, disminuye mucho cuando la gente toma alcohol, cuando menos en un primer momento. Entonces vamos a encontrarnos seres que empiezan a tener adicciones al alcohol. La gente que tiene tristeza, angustia al mismo tiempo, porque la ansiedad a lo largo del tiempo empieza a fatigar al sujeto y a provocarle una depresión. Por supuesto que las molestias físicas en el estómago, en el intestino, de sentir malestares en el vientre, o sentir dolor de cabeza, etc., empiezan a hacer de la vida de este sujeto una mala vida, una mala calidad de vida. Y en algunos casos pues, se llega a problemas muy serios, depresivos, incluso a la muerte. Mucha gente está enferma, de una cosa o de otra, y las enfermedades médicas
tienden a ir ligadas, lógicamente, a la ansiedad. Por ejemplo, la diabetes, la hipertensión, aquellos problemas que tienden a ser dolorosos, como la artritis, digamos, en los ancianos o en la gente joven que interrumpe el sueño. Entonces, esas gentes que tienen migrañas crónicas tienen, por supuesto, una grave tendencia a tener ansiedad. Y por eso mismo empiezan a acercarse a veces a los medicamentos tranquilizantes y después, cuando los abandonan, también se sienten nerviosos. Entre las causas que producen la ansiedad, tenemos que decirlo que existe la genética, hay una predisposición familiar. Se ha visto que si en los gemelos idénticos, las posibilidades de tener angustia a ambos gemelos se alcanza hasta el 23%. Si son gemelos que no son idénticos, ellos entonces tienen una disminución como de un 13%. Pero sabemos que hay familias que son más nerviosas, sujetos que son más nerviosos que otros. Por supuesto que si el sujeto ha vivido experiencias difíciles a lo largo de su vida, traumas durante la infancia, si ha habido problemas serios dentro de su desarrollo, pues eso provoca, por supuesto, mucho más posibilidades de que tenga ansiedad. La ansiedad, cuando se manifiesta de diversas formas, empieza a tener apellidos. Por ejemplo, existe una que se llama una ansiedad que es el trastorno de pánico. Es algo extraordinariamente desagradable. De pronto, de la nada, aparece un sentimiento de miedo. El sujeto cree que se va a morir, siente molestares en el pecho, siente malestares importantes en su cabeza, empieza a respirar agitadamente y ese miedo le hace frecuentemente huir hacia el hospital para buscar ayuda. Al llegar allá le encuentran que no tiene una alteración física, que es una persona sana, pero que ha tenido una situación de miedo. ¿Qué ha pasado ahí? El miedo se presenta ante algo que existe, ante una víbora, ante una amenaza física contra nosotros mismos. Pero a veces el mayor enemigo está en nuestro pensamiento. Y si alguien en un momento de miedo empieza a pensar algo terrible, obviamente que va a empezar a tener ansiedad. Hay otro miedo que también se llama fobia social, que es muy común en la gente tímida. La gente que tiene miedo a exponerse, la gente que tiene miedo a dar una clase, la gente que tiene miedo a hablarle a una muchacha, la gente que tiene miedo a relacionarse socialmente, lo llamamos fobia social. Otra condición muy común también es en los niños chiquitos, en los niños jovencitos, que a veces entran en periodos de no querer hablar, lo que llamamos mutismo en los niños. La ansiedad también tiene otra condición muy frecuente cuando uno utiliza ciertas medicinas para algunas enfermedades y entonces estas medicinas pueden estar provocando ansiedad. ¿Qué hacer cuando la gente tiene miedo? Mi primera recomendación es que usted recuerde esta pequeña viñeta fisiológica que le acabo de decir sobre el miedo. Cuando salen las hormonas a estimular el cerebro y a provocar el miedo, sale inmediatamente. Pero después de que pasa la amenaza, salen rápidamente de su cuerpo. Si usted se queda quieto cuando tiene miedo y dice, tengo que sacar de mi cuerpo esto que me está haciendo daño, que son las hormonas del estrés, generalmente a los pocos segundos, a los pocos minutos, usted empieza a notar que disminuye la palpitación, que respira más tranquilamente y pasa esta situación. Pero a veces la ansiedad es crónica. ¿Por qué? Porque estamos permanentemente amenazados en la escuela, con las exigencias de los alumnos mismos o de los maestros, la gente que vive bullying, pues tiene miedo a veces durante muchos minutos u horas y no se le quita porque va a venir otro día y otro día de ir a la escuela. Igualmente las tensiones que tenemos en la vida diaria, en el hogar, las madres para conseguir la comida para la familia, o simple y sencillamente el trabajo, que a veces pues, no es lo más adecuado. Entonces, en esos casos la ansiedad se vuelve crónica y uno tendría que tomar dos caminos. O una terapia cognitivo-conductual, que es una terapia donde uno aprende de alguna manera a controlar sus pensamientos, a manejar el medio ambiente hostil, etc. O tomar algún medicamento que nos disminuya el shock que hace
hormona del estrés sobre nuestro cerebro, lo bloquea y estaremos más tranquilos con alguna benzodiazepina, con algún tranquilizante. Sin duda, ¿verdad?, que los métodos ahora cada vez más comunes de meditación, de relajación y sobre todo de ejercicio físico, de caminar un poco, de moverse, etcétera, son muy eficientes. Acuérdese que cuando la gente tiene miedo y se queda encerrada, metida en un sillón, en un cuarto, etcétera, aumenta. Si usted se sale, camina un poco, va a un parque, seguramente que empieza a difundirse ese sentimiento de malestar. Yo quisiera recordarle a usted que la ansiedad, dentro de su desgraciada presencia, dentro de su sufrimiento que uno tiene, nos deja una cierta enseñanza, porque para vivir en paz, ¿verdad?, la gente de alguna manera la valora la paz cuando ha tenido miedo antiguamente. Yo le deseo que usted esté tranquilo, que esté en paz, y nos veremos pronto en las redes sociales y le agradezco el tiempo que ha invertido en escuchar mi comentario.